Antonio Gala es un autor fuertemente vinculado con Alhaurín el Grande, donde residió largas temporadas en la finca La Baltasara y donde escribió muchas de sus obras. Por eso, tras su fallecimiento el pasado 28 de mayo a los 92 años, la localidad quedó huérfana de una de sus figuras culturales más emblemáticas. Dos de las personas más cercanas al escritor y que mejor conocen a la persona y su obra se han unido para editar Poemas de lo Irremediable, un libro con poesía inédita de Antonio Gala que vio la luz el 29 de noviembre como homenaje póstumo al autor. Hablamos con ellos en la presentación del libro en la localidad. Luis Cárdenas, secretario personal de Gala, y Pedro J. Plaza, filólogo y autor de la primera tesis sobre la obra poética del autor, quien tiene una curiosa historia en su relación personal con Gala. Yo, que había nacido en Alhaurín el Grande, siempre había tenido en la mente esa frase de el pueblo que yo soñé, y además siempre había tenido la imagen de Antonio Gala, que es el primer escritor vivo del que yo tengo recuerdo. Entonces, a mis 18 años, cuando estaba a punto de comenzar la carrera de Filología Hispánica, pues pensé que era una pena haber vivido tantos años en Alhaurín el Grande y no haber leído absolutamente nada de Antonio Gala. Entonces, aquel verano me compré un ejemplar de Poemas de Amor, me leí toda su poesía y después de eso pensé que sería bonito conocer a ese poeta que tanto me había gustado. De modo que escribí a la biblioteca de Alhaurín el Grande y me dijeron que enhorabuena, pero que no me podían facilitar el contacto de Antonio Gala porque eso era algo absolutamente reservado. Entonces lo dejé estar, volví a llamar unos meses después y se ve que aquel trabajador, que no sé quién es, así que no puedo chivarme, no sabía que no me podía dar su contacto, me pasó el correo de Luis Cárdenas, el secretario de Antonio Gala, y yo le escribí diciendo que me apetecía mucho conocer a Antonio Gala. Luis en aquel momento me respondió de vuelta, me dijo que se alegraba mucho de que estudiase Filología Hispánica y que se alegraba mucho de que escribiera poesía, pero que Antonio Gala no recibía ningún tipo de visitas. Y me dejó una coletilla al final del mail diciendo, no obstante, si quieres mandarle algo de lo que dices que escribes, pues mándalo. Yo le dije que dónde lo mandaba, él me dijo que obviamente a la Baltasara, que todo el mundo sabía dónde estaba eso, y yo ya pues hice mi recopilación de poesía, se la mandé, nuevamente me olvidé de aquello porque pensé que no iba a ninguna parte y me pilló en Francia en un viaje que hice de intercambio cuando Luis me escribió diciendo que no sabía cómo ni por qué, pero que el señor Gala quería hablar conmigo por teléfono. Entonces nada, a la vuelta de Francia pues hablé con Luis, me dijo que me llamaría tal día, tal hora el señor Gala y el señor Gala efectivamente pues me llamó y estuvo más de una hora diciéndome por qué mis poemas eran tan malos. Y entonces pues yo pensaba, no entiendo por qué me ha llamado este señor, yo estaba absolutamente alucinado porque era la voz de Antonio Gala al otro lado del teléfono y cuando ya acabó la conversación pues yo le pregunté, don Antonio, yo no entiendo por qué usted me ha llamado si son tan malos los poemas, ¿no? Y me dijo una cosa muy bonita, que es la que yo creo que a mí me ha animado a seguir escribiendo. Me dijo que es que yo era el poeta con más conciencia de ser poeta que conocía y que tenía que seguir escribiendo y que cuando iba a ir a tomar el té. De modo que al sábado siguiente pues fui a tomar el té y hasta hoy que seguimos tomando té en sus versos. En esta cercanía ponen los editores uno de los fundamentos de la creación de este volumen. Hay una cosa clara, que si Antonio Gala escribió poemas, muchísimos poemas, los guardó con todo el cariño del mundo, los guardó en unas carpetas, en unas estanterías y en ningún momento me dijo, Luis, tráeme esas carpetas que voy a repasarlas y voy a ver qué conservo y qué no conservo. Si en ningún momento me dijo eso, sabiendo dónde estaban, después del traslado del material de la Casa de Madrid a la Fundación Antonio Gala, era otra oportunidad, porque no veas la cantidad de material que había, era otra oportunidad de habérmelo dicho y no lo dijo, yo creo que le hubiese gustado. Y sobre todo, siento decirlo y no me estoy echando flores, pero yo estoy seguro que si sabe que somos yo, como su secretario desde el año 92, y Pedro J. como el que ha hecho la primera tesis sobre su poesía, hubiese estado realmente encantado de haberlo visto, estoy seguro, ¿eh? Una gestación que fue posible gracias al conocimiento de Luis Cárdenas de los manuscritos del autor.
a raíz del cambio de la venta de la Casa de Madrid en el año 2015. Entonces vendió la Casa de Madrid y hubo que hacer el traslado de una casa que eran 4 pisos, entonces había que trasladar los muebles, los cuadros, las alfombras, los documentos particulares, las cosas particulares de Antonio Gala, y además todas las carpetas en las cuales estaban todo el material, tanto editado como no editado, es decir, los manuscritos de sus libros, los editados, de todo, es decir, las novelas, los ensayos, todo. Pero además había carpetas, que yo sabía de su existencia, en el que había material desconocido, por llamarlo de alguna manera, es decir, desconocido e inédito, que podía ser pequeños relatos, poesías y de todo. Es decir, en ese momento, al hacer el traslado de ese material a la fundación, yo lo dejé en un sitio, evidentemente era mi habitación, para tenerlo más a mano. Y a partir de ese momento, bueno, yo abría de vez en cuando alguna, solamente alguna, un poquito, con mucho cuidado, incluso con mucho pudor, porque no quería como descolocar lo que él había colocado. Es decir, yo al principio miraba, pasaba y lo dejaba tal cual lo encontraba, aunque no tuviera ningún sentido para mí, pero yo lo dejaba tal cual lo había encontrado porque no quería, digamos, desordenar lo que él había ordenado. Y sobre todo porque yo pensaba, si es que realmente esta carpeta la habrá hecho él, la habrá organizado él y yo seré la siguiente persona que la esté abriendo. Entonces me daba mucho pudor, vergüenza, reparo, un poco de todo, ¿no? Entonces, pero yo poquito a poco iba abriendo carpetas y yo sabía qué material había. Y bueno, pues él tuvo esta maravillosa idea y tuvo la generosidad de contar conmigo, que es un trabajo que sin duda Luis podría haber realizado él solo, porque es quien mejor conoce la letra de Antonio Gala, pero decidió contar conmigo pues para la corrección, para la ordenación y un poco para el estudio, ya que andaba yo ahí en los últimos años de mi tesis doctoral. Y bueno, pues ahí empezamos a trabajar codo con codo, han sido muchos meses, muchas discusiones sobre todo por lo que había que cambiar, lo que no había que cambiar, poemas que añadíamos o poemas que no añadíamos, pero yo creo que ha sido un trabajo que nos ha enriquecido mucho y que nos ha hecho crecer a los dos como editores, con lo cual si hay algún día segundo libro estaremos mucho mejor preparados para la tarea con todo lo que hemos aprendido en esta aventura. La Fundación Antonio Gala se interesó en la existencia de este material inédito para poder sacar a la luz un volumen de Gala, por lo que toda la maquinaria estaba ya en marcha para que este libro fuera una realidad. Para entender su importancia tenemos que comprender el significado de la poesía dentro de la obra y vida de Antonio Gala. Hay una anécdota que él siempre cuenta y es que en el año creo 97, un poquito antes, la editorial Planeta, como sabía que todo lo que escribía Antonio Gala tenía éxito, le dijo: Antonio, ¿por qué no publicamos tu poesía? Dice, no, de eso nada, no, porque la poesía es un acto muy íntimo y publicar poesía es como un striptease, es decir, es como quedarte desnudo frente a la gente. Y yo de momento no estoy dispuesto a desnudarme frente a la gente. Pero digamos que se juntó Planeta, Espasa Calpe y el círculo de lectores, como él decía, las 3 gordas editoriales de la época, se juntaron y dijeron: bueno, Antonio, que estamos los 3, y entonces decidió que publicaba poemas de amor, y si veis, en el lomo aparecen los logos de las 3 editoriales. Es decir, tuvieron que ponerse 3 editoriales de acuerdo para que él hiciera el striptease, un striptease literal, es decir, editar poesía. Pero él ha escrito poesía siempre, él siempre lo ha dicho. Es decir, él es fundamentalmente poeta. Es uno de los mejores poetas de su generación, que sería la generación del 50, solo que ni sus coetáneos ni los lectores de aquella época podían conocerlo porque, primero, por el tremendo éxito de su teatro y de sus novelas, y segundo, por el propio pudor que él tenía de su poesía, pues estuvo muchos años sin publicar o publicando en sitios muy pequeños que hacían plaquettes, pequeños cuadernos, algunos poemas en revistas. Entonces yo creo que ha hecho un camino muy particular porque estaba absolutamente lejos de lo que estaban haciendo otros, un camino muy personal y que se define, entre otras cosas, por las grandes conexiones que tiene tanto con la tradición poética española como con la poesía europea, que no es lo normal en todos los autores de aquella época.
La mayoría de ellos, como les tocó vivir los tiempos de la dictadura, pues tenían pocas conexiones con lo que se estaba escribiendo o con lo que se había escrito en Europa. Sin embargo, pues Antonio Gala consiguió leer textos de Rilke, textos de Shakespeare, de Aldous Huxley, de William Blake, y de todos ellos bebe y con eso va conformando su imaginario, que es muy particular. Por otro lado, creo que es una poesía muy variada. Cada libro de Antonio Gala es único. En uno te propone un juego con el barroco, en otro te propone una reinvención de la tradición clásica latina y griega, en otro te propone un diálogo directo con el amor y con la muerte, en otro de repente se convierte en una suerte de místico moderno. Y entonces creo que es una poesía que al buen lector de poesía en ningún momento le puede aburrir. Él siempre ha escrito poesía. Yo creo que es lo primero que ha escrito desde joven y lo último que ha escrito cuando dejó de escribir sigue siendo poesía. Un libro que reúne 115 poemas inéditos del periodo temporal que se inicia con un Gala adolescente de apenas 16 años y concluye con 22 años. La elección de estos poemas y su ordenación fue la más sencilla y lógica para los editores. La manera más fácil, sobre todo para nosotros, era hacerlo por orden cronológico. De esa manera, es decir, cogíamos los poemas, los que estaban datados los poníamos aparte, los que no los apartábamos y luego los íbamos poniendo en orden cronológico. ¿Por qué decidimos hasta el año 52? Bueno, pues porque si poníamos más años iba a salir un libro excesivamente grueso y porque además a partir del año 53 normalmente iban a ser poemas que correspondían a libros, ya sea Meditación en Queronea, La Acacia, Valverde 20, y corríamos el riesgo de que pertenecieran a esos libros. Con lo cual decidimos un poema que hay, que abre el libro, que es del año 47, con 16 años todavía tiene, un segundo con 17 años del 48 y luego 49, 50, 51 y 52 solamente. En total, prácticamente 115 poemas, pero todos por orden cronológico, que era la mejor manera de hacerlo para no equivocarnos o para hacerlo de una manera que a lo mejor a él no le hubiese gustado. Y sobre todo queríamos que si él pudiera haberlo visto, que desgraciadamente no lo ha visto, que él estuviese contento de lo que habíamos hecho. Hay un par de regalitos fundamentales. Uno es un pequeño relato que decidimos incluirlo porque es cortito y está fechado. Y está fechado justo en las fechas, valga la redundancia, donde están incluidos los poemas. Y como es con lo que se diría ahora prosa poética y es tan bonito que decidimos incluirlo. Ese es uno de los regalos. Y el otro, una cosa que se me ocurrió, siempre quise tenerla, se lo planteé a Planeta y le pareció bien, y es incluir escaneados algunos de los poemas para que viera la gente, lo poquito que pueda ver es cómo yo encontré esos poemas, cómo estaban fechados, incluso la hora donde están escritos, y entonces hay unos cuantos escaneados y están reproducidos en el libro. Tanto personal como profesionalmente, la figura de Antonio Gala ha sido fundamental para los dos editores de este libro. A nivel personal, para mí la figura de Antonio Gala supone uno de los hitos más importantes de mi vida, porque el poder estar desde los 18 años charlando con él, aprendiendo de él, pues es un crecimiento personal enorme y un privilegio de saber que estás en un lugar en el que no todo el mundo puede estar y charlando con una persona con la que poca gente ha podido charlar con esa intimidad con la que he podido hacerlo yo. A nivel profesional, sin duda es el hito más importante de mi carrera formativa. Yo empecé a trabajar sobre la obra de Antonio Gala prácticamente en segundo de carrera, que hice un trabajillo muy malo sobre los sonetos de la Zubia, pero lleno de buenas intenciones. Y luego ya mi trabajo de fin de grado fue sobre el poema de Tobías Desangelado, con lo cual, pues, como yo siempre cuento a mis amigos, a mis familiares, yo convivo cada día con Antonio Gala. Yo soy el que los he transcrito, eso sí es cierto. Es verdad que yo he sido el que he ido buscando los poemas, he ido abriendo las carpetas, he ido agrupándolos y he ido transcribiéndolo poquito a poco. Es decir, tenía a un lado su manuscrito delante del ordenador y transcribiéndolo y haciendo el mínimo posible de cambios. Es decir, no hemos hecho prácticamente ningún cambio. Incluso puede a veces sorprender. Es decir, no, puede sorprender, pero está tal cual los dejó él escritos. Ha sido una
Satisfacción, la verdad es que yo estoy encantado. Hay un motivo fundamental porque yo estoy muy contento, y es que por fin, aparte de llevar casi 30 años a su lado, haberlo acompañado a montones de viajes, que me ha dictado todos los libros menos el manuscrito, todas las novelas me las ha dictado a mí, las últimas obras de teatro también. A pesar de todo esto, estoy muy contento de que mi nombre va a estar ligado ya siempre al suyo gracias a este libro. Y este cariño y conocimiento se ha volcado en la edición de Poemas de lo Irremediable, un libro importante e interesante también para los lectores. Yo siempre digo que los lectores habituales de Antonio Gala, poesía, ensayo o novela, yo sé que sigue habiendo muchos y estaban deseando ver algo nuevo. No la reedición, como se ha hecho ahora precisamente, ya os lo digo, se ha reeditado La Pasión Turca y se ha reeditado El Manuscrito Carmesí. El texto es el mismo, pero con nuevo formato, con nuevas portadas, pero eso ya estaba editado. Entonces los lectores realmente de Gala necesitaban algo nuevo, y esto no es que sea algo nuevo, es que es algo inédito, sobre todo de juventud. Entonces van a ver un poco la evolución del joven poeta. Eso es fundamentalmente, por eso yo estoy contento. Por fin hay algo absolutamente nuevo e inédito para que la gente que es gran lectora de Antonio Gala puede tener algo nuevo en su mesilla de noche. Pues considerando que este libro contiene poemas desde 1947 hasta 1952, es decir, hablamos de que Antonio Gala tenía desde los 16 hasta los 22 años, nos presenta una faceta que hasta ahora nos era absolutamente desconocida. Y esa faceta es importante para entender cuáles son sus orígenes, cuáles son sus raíces, cuál es el pensamiento literario, filosófico, cultural que predominaba en él en aquel momento y cómo va cambiando, cómo va evolucionando a lo largo de los años. Entonces, para entender, por ejemplo, el pensamiento religioso de Antonio Gala, es fundamental contar con la lectura de estos poemas en los que se aprecia un fervor religioso verdaderamente sentido y que luego se va encaminando poco a poco hacia una espiritualidad más pagana, hacia una suerte de misticismo pagano, que es la que va a predominar hasta el final de sus días. Luego también a nivel estilístico nos enseña qué es lo que escribía Antonio Gala en aquel momento. Hay sonetos que curiosamente no son del todo perfectos, como luego sí lo que lo van a ser todos los sonetos de la Zubia, todos los sonetos de Paramirta. Pero ahí está el poeta formándose, el poeta aprendiendo a medir el endecasílabo y el poeta construyéndose como el gran autor que iba a ser. Con lo cual, pues yo creo que es un libro fundamental, porque además estos son los primeros textos escritos de Antonio Gala. Él cuenta siempre que su primer texto escrito pues, fue un pequeño relato que escribió para que su padre le dejara salir un día a jugar, pero bueno, que eso fue, digamos, una cosa puntual. En realidad, donde él empieza a escribir de manera seria es en el terreno de la poesía y son estos textos. Quizá es probable que escribiera cosas antes, pero esas sí que las destruyó, a lo mejor eran ejercicios desde los 14, 15 años, quién sabe. Pero esto es lo primero que él decidió conservar y es lo que nos enseña todo lo que iba a ser el universo poético de Antonio Gala, puesto que los temas más importantes ya están contenidos en él y no solo los temas, sino el tratamiento que se hace de estos. Pues yo creo que lo bueno de este libro es que como va transitando por 5 años en los que tanto cambia una persona cuando está creciendo desde la adolescencia hacia la primera juventud, es un libro que podría gustar a cualquiera. Me imagino a mis abuelas pues leyendo los poemas más religiosos, los poemas que están dedicados a la Virgen de la Amargura, a la Veracruz, a San Ignacio, y me imagino a gente que ahora mismo está consumiendo poesía de Espasa, poesía de Planeta, poesía de Hiperión, sorprendiéndose también con esos poemas que hablan de la lluvia, que hablan de la primavera, o que ya van encaminándolos hacia esa religión transformada hacia el deseo. Entonces creo que es un libro que a cualquiera le puede gustar, creo que es un libro que cualquiera puede regalar y regalarse en Navidad, y que sin duda pues sorprenderá porque quien haya leído a Antonio Gala no va a esperar este tipo de poemas en su juventud, y quien no lo ha leído va a encontrar un poeta verdaderamente valioso y verdaderamente estimable. Para acabar este reportaje no puede haber una mejor opción que los dos editores de este libro reciten para nosotros algunos de los versos de Antonio Gala que podemos encontrar en Poemas de lo Irremediable.
Les dejamos disfrutando de estos poemas de juventud, de este legado de Antonio Gala, el escritor, el poeta que lo fue toda su vida. Al poeta le daña un doble dolor: sentir lo que expresa y expresar lo que siente. Y no poder expresarlo sería lo peor, Dios mío, porque quedar con toda la amargura dentro sería como una triple muerte. He buscado tanto, he amado tanto la primavera, que ya el otoño se me antojaba primavera cuando iban a viñar los viñadores. Cuando iban a viñar a las afueras, yo me he tendido blandamente en tierra y me he echado a llorar. Más numerosas que las de una larga lluvia han sido mis lágrimas, y eso que yo creí que de tanto buscar la primavera no me quedaban ojos para más. Y estando así, blandamente tendido, ha florecido sobre mí el naranjo, y me ha vertido 2 delicados pétalos sobre mi hombro. Y mis lágrimas se han vuelto dulces de repente, y he comprendido y he gritado porque la primavera está aquí. Está aquí. Me ha venido sin ton ni son, en una hora cualquiera. Me ha venido sin rozar más prados que estas 2 manos mías, sin inundar más aljibes que mis ojos, sin reverdecer más fruto que mi corazón. Me ha venido en silencio, como una mansísima paloma, y se ha querido posar con ternura en mi hombro. Yo no sé cuánto tiempo se hospedará en mí la primavera, pero sí que cuando ella se decida a dejarme, yo me iré también. Me iré para siempre detrás del manto de la primavera. Estoy solo, más mudo y solo que el sol en los brazos del cielo, pero no necesito nada, no ansío nada. Oh, no, ¿para qué? La primavera está conmigo. La primavera está conmigo para siempre, habitando en mi casa, tomándome las manos suavemente, acariciando mis cabellos. Y acaso llegue un día, oh bello día, en que la primavera se me acerque mucho y me bese los labios largamente. Oh bello, oh incomparable día, que me bese los labios. Ya es muy tarde, Señor. Los demás duermen. Tú y yo solos estamos en la casa. Los demás estarán ahora tendidos, descuidados de sus brazos y de sus piernas, olvidados de que tú eres la espada de Damocles, soñando con poseer lo que salvajemente desearon esta mañana. En el cielo, la luna y las estrellas estarán, y aquí abajo, en la casa, tú y yo solos. Y tú eres grande, grande como un grito de quien nadie puede decir, hasta aquí llega. Grande como un incendio en el bosque o como la tormenta que se desliza hasta nosotros para luego pasar de largo sin quebrarse. Tú eres grande y yo estoy a solas contigo diciéndote lo que ya te han dicho tantas veces. Te sospecho en el muro sonriendo, murmurando entre dientes, ¡oh, qué iguales son todos estos hombres! Pero eso no me importa demasiado, porque también tus amanecidas son iguales, y tus primaveras, desde el insomnio aquel en que por juego pensaste el mundo, son iguales también una tras otra. Amor, mi tierno amor, antes de que me olvide, quiero decirte que te amo. Mira los barcos que están pidiendo puerto, mira cómo poquito a poco anochece. La luna ha comenzado a acercarse a nosotros. Mi tierno amor, antes de que me olvide, quiero decirte que te amo. Puede ser que cuando las rosas vuelvan ya no sepan recordarme tus besos. Puede ser que al crepúsculo se desmayen tus labios. Pero mientras, yo te besaré todavía como si hubiera siempre de besarte. ¿Acaso la madrugada te sobrecoja fuera de mis brazos? ¿Acaso de su turbio escalofrío no sean mis manos las que te protejan, porque estén protegiendo a otras manos? Pero entre tanto, amor, mi tierno amor, antes de que me olvide, quiero decirte que te amo, que mires como los barcos piden puerto, que mires la lentitud con que anochece.